tal amigos de Ventana de Soluciones a través de la ventana comercial del grupo RPP? Soy Alfredo Gálvez y hoy queremos hablarles de algo muy importante, el audio digital. Mucho se habló de que la radio hubiera encontrado en el audio digital seguramente un competidor feroz, ¿no? Sin embargo, lo que termina pasando es que la creatividad sonora se impone y puede encontrar diferentes plataformas en las cuales el audio digital ha traído formatos que nos permiten acompañar el impacto que tiene la radio en un mainstream con otras cosas mucho más segmentadas y específicas. Para ello vamos a conversar el día de hoy con José Miguel Lucendo, que es editor de audio digital del grupo RPP. Así que vamos a conversar con él, les doy la bienvenida y muchas gracias por estar ahí. Así es, amigos de Ventana Comercial, ya estamos con José Miguel Lucendo, quien es editor de audio digital del grupo RPP y que tiene una vasta experiencia en su país de origen, en España. Ha trabajado desde hace muchos años tomándole el pulso a esta nueva plataforma, nueva forma de poder consumir contenidos. ¿Cómo estás, José Miguel? Bienvenido. Muchas gracias, Alfredo. Un placer asomarme a tu ventana. Cuando hablamos de audio digital, en cierta forma hablamos de lo que pudo haber significado muchos de los contenidos que hoy la radio también emite en paralelo, pero también esto ha crecido de una manera espectacular, ¿no? Ya no se puede hablar de una situación simplemente en la que el audio quedó relegado por la radio, para nada. Lo que se habla es que el audio digital lo que ha hecho es empoderar a la radio y empoderar la capacidad de generar nuevos contenidos a través de streaming, podcast y una serie de situaciones que han ido presentándose en el mercado. Cuéntanos un poco esta evolución, ¿cómo fue? Como todas las irrupciones de innovación o pequeñas revoluciones que se han producido en el mundo, fue un poco dramática. O sea, yo recuerdo al principio de la década del 2000 que se veía un poco el audio digital como un ogro que venía a atacar a la radio. Acuérdate de aquellos juicios con Napster, con las descargas de audio digital, y cuando surgió aquello del podcast por el 2003 más o menos, está a punto de cumplir 20 años el formato, que se dice pronto, pues la radio lo veía como una especie de ataque, ¿no? Y cuando empezaron a surgir las grandes plataformas también musicales, la radio musical, yo recuerdo que decían, va a acabar la radio musical, vienen las playlists, los oyentes se van a tirar a esto, para que van a escuchar la radio, se podrán elegir lo que ellos quieran, y para nada. Yo creo que el tiempo nos ha dado la razón a los que decíamos que al revés, que cuanto más adeptos al audio haya, mejor le va a ir a la radio también, ¿no? Es un poco como en otros formatos o como otras disciplinas. Cuanta más gente leyendo, pues mayor cantidad de libros y escritores va a haber. Cuanta más gente escuchando y utilizando ese sentido y potenciando sus orejas, pues más oyentes va a haber para todos los formatos al final de audio que han ido surgiendo. Ahí sí que ha habido una verdadera evolución, ¿no? Si al principio estábamos hablando de eso, de formatos de audio comprimido para que no gastase mucho ancho de banda, que era el MP3, y para escuchar música básicamente, rápidamente la radio lo adoptó como diciendo, pues si yo puedo empaquetar trocitos de programas o programas enteros, exacto, y dejarlos ahí para que el oyente los escuche cuando él quiera, ¿no? Y nació lo que, al final se denominó la radio a la carta, que era, tenemos el menú, entrabas en la página web de la emisora y podías escuchar tu programa favorito en el momento del día que tú quisieras. Pero luego ya, sobre todo la gente independiente, que es la que suele ir por delante de los grandes medios, que nos cuesta más ponernos en marcha, ¿no? Empezaron a investigar y a decir, oye, ¿por qué no creamos contenidos nativos? Es decir, contenidos de audio solo para la gente que está online, al margen de lo que es la radio. Y ahí surgieron los podcasts como ahora los conocemos, ¿no? Los podcasts nativos. Que en el fondo, cuando muchas veces me preguntan, oye, ¿y un podcast es radio o las radios son podcasts? Y bueno, utilizan el mismo lenguaje, el lenguaje radiofónico, ¿no? Utilizamos los mismos elementos, música, silencio, voz, efectos, pero digamos que luego ya el podcast te da una serie de variantes que no te da la radio, igual que la radio tiene una primera potencia con el instante y el directo y la vida en directo, pues que no tiene el podcast, ¿no? Pero de eso, si quieres, hablamos más adelante. Claro, y que además tiene que ver con el impacto en la cantidad de audiencia, ¿no? Inicialmente, porque la radio va en directo, tiene credibilidad inmediata y tiene una potencia enorme de llegar a un público inmenso. Los podcasts empezaron a, tomar secciones, comunidades, ¿no? Microcosmos
sobre temáticas especiales y ahí es donde ha tenido su mayor desarrollo. Efectivamente, porque lo que se empezó viendo, sobre todo desde el punto de vista marketingiano o publicitario, como una especie de pequeña debilidad de no poder llegar a ese público mainstream que llega a la radio, ¿no? Por esa potencia de pegada y por la cantidad de antenas. Ojo, que ya hay podcasts que lo desmienten. Ya hay podcasts sí, claro, también, ¿no? que tienen más audiencia que toda la radio sumada del Perú, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? O en otras partes del mundo. Pero quiero decir, al principio se lo veían como cierta debilidad y al final se convirtió en su principal virtud. Es decir, el podcast nos permite llegar a oyentes con una precisión quirúrgica que la radio no puede. Y yo creo que eso es algo que la industria publicitaria está empezando a ver y a utilizar ahora en la región. Si bien nos sacan pues unos 5 años de ventaja en otros países, en Estados Unidos, en Inglaterra, en algunos países europeos en ese sentido, aquí yo creo que sí que el 2021 ha sido el despegue publicitario del audio. Si el 2020 lo fue de los oyentes, y digamos que vivimos los 2 mejores años que el audio ha vivido desde la década de los 30 del siglo pasado, en la época de Orson Welles y esta gente, yo creo que el audio nunca ha vivido una época tan dorada como la actual, ¿no? Entonces, el 2020 fue la del despegue de oyentes, por la pandemia obviamente, empujó a que muchos oyentes descubrieran el formato, y el 2021 yo creo que ha sido el año del descubrimiento por muchas marcas y agencias de publicidad, ¿no? Lo que significa que también es un mito esto de que el audio o el sonido ha ido perdiendo potencia frente al audiovisual en general, ¿no? Yo siento que todo se ha multiplicado, más bien. Sí, no, lo que estamos perdiendo es horas de sueño, los consumidores de contenido, claro. ¿No? Yo me considero, soy creador de contenido también, y al igual que tú, pero yo creo que nunca hemos consumido tantos contenidos en nuestra vida tampoco. Y eso le está pasando a la mayoría de la gente. Digamos que ahora sí que hay una competencia feroz entre determinados tipos de formatos y de contenidos, ¿no? Pero es cierto que ha aumentado la hora de consumo de contenidos de ocio en todo el mundo y en todos los individuos. Si antes a lo mejor pues consumías, acuérdate cuando éramos pequeños, pues yo qué sé, 5 horas de televisión a la semana como mucho, y era más para el fin de semana, pues ahora es que estamos consumiendo contenidos a diario y durante varias horas. Sí. O sea, las horas que nos tiramos delante de la pantallita del celular o de la laptop a lo largo del día, entre huecos, a ratitos, pues suman muchas horas, ¿no? Entonces al final sí que estamos compitiendo, obviamente, y hay más millones de horas de contenido que la historia de la humanidad, pero también hay muchas horas de consumo por parte de cada uno. Y la radio o el audio en este caso ha sabido ocupar hueco y además va creciendo, que yo creo que esa es la gran novedad, ¿no? Mientras que hay ciertos consumos que se empiezan a estabilizar en cuanto a horas totales, en el caso del audio ha crecido, y según decía, por ejemplo, el director general de iHeartMedia, que es como la gran empresa del audio a nivel mundial, sí, son americanos, él decía, bueno, estamos realmente en la época dorada del audio en general por 2 motivos fundamentales. Uno, hay cierta fatiga de las pantallas por parte del público en general y de todas las edades. Es decir, al final nuestros ojos se cansan de mirar tanto las pantallas, de estar mirando abajo. También se nos juntó con 2 años muy duros de estar encerrados en casa y necesitamos otra vez ver a la gente, volver a la calle, ¿no? Salir, ver mundo. Y el segundo motivo es que el audio nos permite el poder hacer eso de manera simultánea. La pantalla, si estás mirando la pantalla, no puedes estar conduciendo, exacto, no puedes estar corriendo, no puedes estar pendiente. Trabajando, ¿no? Puedes estar trabajando, exacto. Exacto. Sin embargo, el audio es multitask. Entonces, en esta época en la que, como decíamos antes, estamos consumiendo más contenidos que nunca, pero hay que seguir trabajando para poder vivir, tenemos un número finito de horas. Y si damos con un formato que nos permite seguir haciendo otras cosas, como es el audio, pues creo que ahí tenemos la combinación perfecta, ¿no? Y esa es la ventaja que tiene el audio frente al audiovisual. Y que no solamente es una ventaja para los generadores de contenidos, sino es una ventaja para las marcas, para la publicidad, porque de la misma forma la publicidad también ha cambiado mucho su estrategia y la forma en la que realiza los contenidos publicitarios ahora también se parece mucho a la de contenidos, y es una estupenda oportunidad ese tipo de productos como los podcasts, los streamings o digamos, nuevas facilidades para que las marcas contacten con sus audiencias. Efectivamente, además se está viendo en lo digital. Yo lo pongo en paralelismo con lo que se vio también en televisión, en los medios offline tradicionales, en televisión y radio años atrás.
Recuerda que al principio solo se vendía franja publicitaria, Exacto. cuñas publicitarias. Y sin embargo, hubo un momento que los oyentes empezaron a pedir otras cosas. Empezaron a patrocinar, a auspiciar espacios, a crear segmentos, a crear contenido, también dentro de la televisión y de la radio. Y en lo digital está pasando igual. Tras unos primeros años iniciales donde las impresiones, los banners han sido los reyes, ahora los clientes y las agencias están buscando otras cosas. Están buscando contenido, están buscando experiencias, están buscando generar comunidades en torno a una marca. Y en eso sí que el podcast está destacando frente a otros formatos en Internet, ¿no? Lo de poder generar comunidades por ese poder cautivador que tiene frente al fan. Es decir, si hay algo que ha tenido la radio siempre ha sido que crea audiencias muy sólidas. Cuando tú escuchabas una radio y te hacías oyente de un locutor en concreto de una radio, lo eras para toda la vida prácticamente. Con los podcasts pasa algo parecido. Entonces, es un caldo de cultivo idóneo para que la marca pueda empezar a generar una gran comunidad de manera orgánica alrededor de la marca y muy duradera, ¿no? Y creo que eso lo empiezan a ver ya muchos clientes. Ha sido una ventaja, en verdad, en el grupo RPP haber dedicado tantos años al universo sonoro que nos ha permitido subirnos rápidamente a esta ola creciente del audio digital. ¿Cómo está estructurado hoy la oferta del audio digital en el grupo RPP? Primero, digamos que tenemos el reflejo digital de todo lo que se está haciendo en nuestras marcas offline, en lo que es la radio o la televisión, ¿no? Entonces tenemos la posibilidad de, en otras plataformas digitales, poder seguir amplificando lo que contamos en la radio o en la televisión, o incluso recuperando programas y extractos que nos hemos perdido porque estábamos yendo al médico, porque teníamos que estar conduciendo el taxi o lo que fuera, ¿no? Entonces nos permite ir a la carta a poder visitar o revisitar esos segmentos o esos programas de radio que no teníamos. Luego tenemos también audio nativo, es decir, estamos creando ya muchos canales solo para nuestros oyentes digitales, es decir, un contenido que no pasa por la radio, sino que es nativo para nuestras plataformas. Y luego también estamos jugando e iterando, ¿no? Es decir, experimentando oye, ¿por qué no creamos un contenido que nazca en podcast pero que pueda acabar en la radio, que pueda acabar en un canal de YouTube o que pueda acabar en Instagram, ¿no? Lo estamos haciendo también y nos está encantando el poder jugar y el poder experimentar con nuestros clientes así y ejercer un poco de laboratorio también, ¿no? Pues yo creo que la magia del momento que estamos viviendo es precisamente eso, ¿no? Que el oyente está ávido de innovación, de escuchar y de ver cosas nuevas, y yo creo que sí es un paso importante que está dando el grupo como RPP, y creo que ahí desde la agencia estáis haciendo también un trabajo espectacular, ¿no? Porque hace falta un músculo creativo que claro, cuando eres un podcast independiente no lo puedes tener porque te dedicas a un único podcast, ¿no? Entonces aquí sí que tenemos un montón de cabezas pensantes para hacer cosas diferentes en canales muy diferentes que no tienen nada que ver uno con otro, y al fin es aprender a entender a muchos clientes también diferentes, ¿no? Y creo que eso lo estamos llevando ahí. Todo lo estamos unificando además en un lugar único, es decir, cada una de las marcas, por ejemplo, de radio tienen su web, pero dijimos, oye, ¿por qué no unificamos todo el audio digital en un solo lugar? Vamos a ponérselo fácil al oyente, ¿no? Entonces creamos AudioPlayer. Tenemos la versión web, que es audioplayer.pe, y tenemos la app, que además ha venido reformándose los últimos meses, y ahora tenemos una app muy completa en la que está, por un lado, el sonido en directo de todas nuestras radios, solo que online, y tenemos un montón de canales de podcast, de entretenimiento, playlists musicales y otras muchas sorpresas que irán llegando, porque hemos creado también la membresía para que la gente se pueda dar de alta, tener su cuenta gratuita, y vamos a empezar a ofertar contenidos en exclusiva solo para esa gente que esté ahí. ¿Cuántos podcasts hemos generado ya hasta ahora en este ejercicio? Porque pues mira, varios. Sí. Creo que empezamos, ¿te acuerdas? Mi novela favorita, que fue un producto nacido para la radio. En la radio. De un éxito, de un suceso único, un ejemplo más de creatividad y producción bien trabajada y de éxito no solamente local, sino internacional, con reconocimiento internacional. Fue un prócer en el podcast, ¿no? De alguna forma, por llamarlo así. Sí, y es parte de la oferta que está en el grupo.
Tuvimos que hacer una adaptación mínima, no fue una adaptación traumática, y menos para lo que es el contenido, ¿no? Fue más una adaptación técnica de esos archivos originales de mi novela favorita hasta llevarlo a podcast. Están colgadas las 77 novelas que originalmente se hicieron, y fue uno de los primeros podcasts en ponerse en marcha, ¿no? En el grupo. Ahora mismo puedo anunciar que hemos sobrepasado los 3,5 millones de descargas. Es un podcast que se está escuchando en más de 64 países en todo el mundo. Wow. Porque es otra de las ventajas del podcast. No hay límite ni temporal ni espacial. Tú lo tienes ahí. Ni territorial, ni nada. Esto viaja por el mundo. Exacto. Entonces, cualquier persona que lo pueda entender o que esté empezando a estudiar español, por ejemplo, que nos ha pasado, ¿no? Que te escriben desde Japón diciendo, me está viniendo muy bien para perfeccionar mi español, ¿no? Dices, pues mira qué bien. Pero bueno, sí, es un podcast de éxito internacional y que nos ha traído y nos está trayendo muchísimas alegrías, ¿no? Y precisamente ha permitido poner otra vez en valor formatos que parecía que se habían extinguido en el mundo de la radio hace muchas décadas: la ficción, las radionovelas, acuérdate, hace décadas existían, la televisión como que mató esos formatos porque son caros de implementar, y sin embargo la ficción está viendo una nueva juventud gracias a los podcasts, y es uno de los formatos más queridos ahora mismo por el público. Así es, bueno, y con ello también otras disciplinas, deportes, cocina, gastronomía, las recetas de Gazón que también estuvieron ahí, y salud, sobre todo, que en la pandemia ha sido fundamental. Entonces, hay rápidamente una aceptación y un crecimiento muy importante del audio digital, al que tenemos que seguramente seguir sumando y que invitamos a que las marcas lo hagan, ¿no? ¿Cómo ves el futuro del audio digital en el Perú? Lo veo prometedor. De hecho, Perú ha sido uno de los 4 países que más ha incrementado su número de oyentes en cuanto a audio digital en plena pandemia, y también el número de canales. Mira, como ejemplo, a nivel de número de podcasts en el mundo, hay ahora cerca de 2.600.000, con más de 95 millones de episodios. Wow. Que es una barbaridad, en todos los idiomas. Digamos que de esa oferta, un 60-65% es en inglés, y por ejemplo los podcasts en español tuvieron su despegue entre abril del 2020, en plena pandemia, y diciembre del pasado año 2021, y se calcula que están ya por encima de los 700.000 canales, cuando hace apenas 3 años podrían llegar a 150.000, no había más. Entonces imagínate, dentro de 700.000 podcasts hay podcasts que te hablan de cejas, por ejemplo. Y esto es verídico, hay un podcast dedicado a las cejas, ¿no? Quiero decir, el podcast ha permitido que gente que sabía mucho de un tema ponga en marcha ese canal. Y bueno, si no te interesan las cejas, no, pero si eres, imagínate, esteticista, pues a lo mejor sí te interesan mucho las cejas. Claro, no solamente como persona, hay otros profesionales que se dedican al maquillaje, y a la estética, y que también encuentran ahí una fuente de información valiosa. A eso me refiero, que si la radio tiene que llegar sobre todo a contenidos muy mainstream, muy masivos, porque tienes más complicado saber a dónde te diriges, sabes que te conectan a cierta hora, el podcast sabes que te van a buscar, que te dan interés en ese tema en concreto. Entonces está permitiendo generar, ya no solo jugar con los géneros habituales del formato radiofónico, ficción, noticias y demás, sino que se hayan disparado cosas como la educación, ¿no? O los podcasts educativos, podcasts para aprender idiomas, podcast sobre derecho, por ejemplo, sobre leyes internacionales, estudiantes, doctorados, universitarios, ¿no? Podcast de entretenimiento de toda clase, podcast incluso para acompañar a determinadas actividades diarias. Es decir, hay todo un universo de podcasts creados para la gente que hace deporte en la tarde-noche. Claro. Y que va desde el tipo de música y la velocidad o el ritmo de esa música, para los que hacen running, por ejemplo, o podcast sobre mascotas, imagínate. Hay podcasts incluso dirigidos a perros. Sí, música para perros o para gatos. O sea, creo que no hay límites todavía para la creatividad que da el género podcast. Pero yendo del audio además, imagínate ya audioguías, museos, tiendas, el cómo se está utilizando además. Pues imagínate mandar una newsletter, pues mandarla con audio a través de Bluetooth, ¿no? Hay tiendas en Europa que están utilizando estos sistemas. Bueno, Josemi, en verdad, impresionante lo que viene. En el grupo de RPP hay un equipo dedicado a la creatividad, la producción y el desarrollo de audio sonoro, de audio creativo sonoro.
A veces no lo hacemos tan evidente con nuestros clientes, por eso vale este tipo de conversaciones para que también lo sepan, porque hay todavía como una mentalidad de solamente la radio o la televisión o el mundo digital a partir del audiovisual, los paneles, pero la potencia que tiene el audio digital es enorme y está al servicio de todas las marcas y de nuestros anunciantes. Josemi, algo para finalizar, agradeciendo por supuesto tu participación. Sí, no, contestando a una pregunta que me habías hecho antes y que al final nos enredamos, sobre todo yo, que me voy por las ramas, comentarte que tenemos ya creados cerca de 120 canales de audio en el grupo, entre podcast y playlists musicales, ¿no? Más luego los programas que tenemos, los podcasts de programas de radio, ¿no? Y lo segundo, nada, agradecerte pues tu vida en torno al audio y la radio, que sé que llevas toda la vida y que lo haces además muy bien. Eres artífice de muchos de esos canales y como dirían los hermanos Marx, que bueno, para la gente más joven ni sabrán quiénes son, pero los más talluditos sí, estos son nuestros canales, pero si no encuentra el que usted quiere, nos lo dice y lo creamos. Claro. Nos encanta además el ir generando nuevas propuestas y si es de la mano de algún cliente, mejor. Muchas gracias, Josemi. Un placer conversar contigo como siempre, se aprende mucho y nos seguiremos encontrando ahí en el campo de trabajo, ¿no? Hecho. Muchas gracias. José Miguel Lucendo, editor de audio digital del Grupo RPP, ha estado con nosotros aquí en Ventana Comercial. Nosotros nos encontramos en una siguiente oportunidad. Hasta la próxima.